Hola jóvenes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva modalidad de trabajo y el primer proyecto que vamos a trabajar y sobre todo retomar tiene que ver con nuestra materia, Lengua Materna 1, Español. Es el proyecto del reglamento. Si ustedes recuerdan, ya realizamos algunas actividades, sin embargo, es importante retomar para hacer las precisiones que sean necesarias. Lo primero es que sabemos y tenemos que tomar en cuenta la definición del reglamento. Entonces, ¿qué es el reglamento? Bueno, es un documento escrito de carácter público que contiene normas o reglas, además obligaciones y derechos de un grupo. Su propósito es, principalmente, regular situaciones y actividades específicas. En cualquier lugar en donde nos encontremos, sabemos que debemos de tener y de cumplir algunos requerimientos, el llegar temprano, el cerrar la puerta, el lavar los trastes, etc. El reglamento con el que vamos a trabajar, bueno, pues es un reglamento escolar. Tomemos en cuenta que lo primero que debe de tener es un título breve y claro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues es que todos los reglamentos deben tener un título llamativo que nos permita poder identificar acerca de qué vamos a estar hablando. Recordemos, debe ser breve, claro, escrito en mayúsculas y sobre todo en negritas para que lo podamos identificar rápidamente. La segunda parte del reglamento es la identificación o presentación. Y bueno, en esta parte incluye el nombre de las personas o grupo que elaboró el reglamento. Menciona el lugar donde se aplica y la fecha que se redactó, así como su vigencia. La tercera parte son los subtítulos. Y bueno, ¿qué información viene en los subtítulos? Primero es identificar que se organizan en diversas categorías, en actividades o en funciones de ciertas personas, en etapas de un procedimiento, etc. Para ello, podemos identificarlos a través de números o letras y se ordenan según su importancia. Regularmente los escribimos en negritas para que sea rápida su identificación. Y finalmente, la parte número 4 o el punto número 4 que debe incluir un reglamento son las normas y los derechos. Estos deben ser enunciados de manera clara y breve. Además, debe hacer referencia a un solo contenido. Las normas de un reglamento se enumeran para facilitar su ubicación. Por ejemplo, véase la norma número 8 en la sección Aplicación de sanciones. ¿Cómo ubicaremos la sección Aplicación de sanciones? Bueno, la encontraremos en negrita porque esta pertenece a un subtítulo. Lo siguiente que veremos serán los verbos. Ustedes recuerden que estuvimos trabajando con los tipos de verbos o sus formas en las que los podemos encontrar o redactar para cualquiera de nuestras situaciones de la vida diaria. Lo primero son los verbos en infinitivo. Si ustedes recuerdan de la primaria, podrán ver que todos los verbos en infinitivo tienen la misma terminación, ar, ir. Y estos se usan para resaltar o destacar la acción y no tanto en el sujeto que debe seguir las normas. Por ejemplo, respetar a los integrantes del grupo. Aquí nos está hablando específicamente de la acción, qué es lo que tenemos que hacer. Posteriormente tenemos el verbo en forma indicativa. Estos verbos nos hablan de una realidad siempre, ya sea en su conjugación en pretérito, que es pasado, presente o futuro. Nuestros reglamentos estarán redactados en futuro. Y estos se da igual importancia a los sujetos y a las normas y dan un tiempo de vigencia determinado. Ejemplo, los maestros mostrarán su credencial. Nos dice que lo tienen que hacer en un futuro, cuando se presenten o cuando vayan a algún lugar, pero lo tienen que hacer. Después viene la forma imperativa. Esta ustedes la conocen bastante bien, porque de repente sus mamás, cierra la puerta, saca la basura. Sabemos que es una orden directa y que se tiene que cumplir. Entonces, esta pone énfasis en la norma
guarda silencio en la biblioteca. Después viene la negación, que regularmente utilizamos la preposición sí o el pronombre no. Enfatiza las normas que prohíben algo. Ejemplo, no correr, no gritar. Queda bastante claro qué es lo que no se debe de hacer. Y finalmente tenemos la forma impersonal. Esta utiliza regularmente el pronombre personal se. Indica lo que está permitido o lo que se debe de hacer. Y las normas están regidas para quien las lee. Ejemplo, se debe guardar silencio. Todo esto que estamos viendo de los verbos, es importante que ustedes pongan atención y lo lean y lo revisen. ¿Por qué? Porque los verbos los vamos a ocupar en todos los proyectos, en todas nuestras actividades, desde primero hasta tercer grado. Bien, pues ya que hicimos un retome de nuestras actividades y de lo que ya se hizo, vamos ahora con lo que es la actividad para esta semana. Lo primero es fotocopiar el reglamento de la página 16 y van a marcar con verde los verbos en infinitivo, con amarillo los verbos en negación y con azul los verbos que estén en forma impersonal. Es importante que lean bien este reglamento para que puedan identificar lo que tienen que marcar. La segunda parte o el inciso B de nuestra actividad es elaborar un reglamento interno de tu grupo. ¿Cuál es nuestro grupo? Con el que estamos trabajando. Entonces, ahorita no estamos en clases, pero en algún momento vamos a regresar y cuando eso suceda, es importante que tengamos un reglamento que nos permita respetar a los demás y establecer acuerdos que nos ayuden a tener una buena convivencia dentro del aula y fuera del aula. Entonces, el inciso B es elaborar un reglamento interno de tu grupo. Guíate en el ejemplo de la página 22. Obsérvenlo bien y vean que tiene varias características. Tiene el título en negritas, tiene subtítulos en negritas, están marcados los apartados por incisos, tiene normas, tiene sanciones y sobre todo pues tiene obligaciones. Bien, jóvenes, esto sería todo. Les deseo mucho éxito y nos vemos la próxima clase.